profesor. Este es mi video para Física 3 como reemplazo del examen oral. Mi nombre es Félix Rodríguez. Para nuestro primer tema está el electroscopio. ¿Qué es un electroscopio? El electroscopio es un instrumento utilizado para medir cargas en un objeto, en un cuerpo aparte, y determinar de qué signo son. ¿Cómo podemos saber esto? Esto se puede determinar a través del fenómeno de separación de cargas por inducción. Primero, para representar el electroscopio, fabriqué esta representación. Si bien no funciona como un electroscopio, sirve para explicar sus principales partes. Está compuesto principalmente por una varilla metálica sostenida verticalmente a través de un envase de vidrio. En este caso es de plástico, con un extremo dentro y otro fuera del envase. En el extremo externo al envase de vidrio va una pelota de papel aluminio que funciona como conductor. Y en el otro extremo se dejan colgar dos láminas que pueden ser de aluminio u oro. El objetivo del envase de vidrio es aislar, pero también podernos observar el fenómeno de separación de cargas por inducción que se producirá en las láminas. En este instrumento predominan los materiales metálicos, ya que poseen las propiedades de ser pésimos aislantes, por lo tanto ser muy buenos conductores eléctricos. Para identificar que un cuerpo está cargado eléctricamente, vamos a suponer que el electroscopio está neutro, por lo tanto que tiene tantas cargas negativas como positivas. Luego le debemos acercar el cuerpo que está cargado a la esfera de aluminio, sin llegar a tocarla. Esto producirá una transferencia de cargas. Las cargas del electroscopio, del signo contrario al del cuerpo, buscarán acercarse al cuerpo, produciendo, debido a la fuerza eléctrica entre cargas, produciéndose una perturbación de la distribución de carga dentro del electroscopio. Por lo tanto, las cargas de igual signo buscarán alejarse del cuerpo. Esto se manifestará en la separación de las láminas que están en la parte inferior del electroscopio. Debemos tener en cuenta que los electrones no se mueven, sin embargo los iones positivos sí. También se puede realizar el mismo procedimiento teniendo conectado el electroscopio a tierra y luego el desconectarlo. Así podremos observar cómo las láminas se separan y quedan mantenidas separadas luego de desconectarlo de tierra. Acá tenemos los tres casos, que está acercándole al electroscopio que está neutro, le acercamos un cuerpo negativo, quedando las cargas negativas abajo, produciendo la separación de láminas, y en este segundo caso es con un cuerpo cargado positivamente. Y aquí sería para conectado a tierra, representado por esta barra. Independientemente del signo del cuerpo cargado que se le acerca, este cargará con el mismo signo del electroscopio y las láminas se separarán, como se muestra en el primero y segundo caso. En el caso de que el electroscopio esté cargado y fuéramos conscientes de esa carga, si es positiva o negativa, podríamos determinar el tipo de carga que es del cuerpo que se le acerca al electroscopio, sin saber cuál es. Y por último, si al acercar al electroscopio las laminillas se separan, quiere decir que tiene carga igual al electroscopio. Si las laminillas se cierran, el objeto tiene el signo opuesto al del electroscopio. Como segundo tema, tenemos la resonancia en un sistema de masa-resorte. La resonancia, como término general, es un fenómeno físico que se produce cuando un sistema es excitado por una fuerza externa al sistema en su frecuencia natural. ¿Qué es la frecuencia natural? Es la frecuencia en la que vibra un sistema en vibración libre. O sea, cuando se mueve el sistema desde su posición de equilibrio y se deja vibrar libremente, sin una fuerza externa que lo altere. Otro concepto presente en la vibración del sistema masa-resorte es la amortiguación. La amortiguación es la pérdida de energía que se produce en un sistema que está en vibración debido a los efectos disipativos de fuerzas provocados por el movimiento de los componentes del sistema o la deformación de estos. Cuando el sistema vibra en una de estas frecuencias naturales, alcanza una mayor amplitud. Cuando es apoyada por una fuerza externa, que también puede vibrar en una frecuencia natural, en la misma del sistema masa-resorte, la amplitud se dispara. Una forma de representar la resonancia de un sistema es a través de un gráfico de amplitud versus frecuencia. Se hace vibrar al cuerpo a distintas frecuencias y se apunta a las amplitudes que alcanza. La curva que describe en el gráfico se le llama curva de resonancia, ya que se podrá observar frecuencias donde la amplitud es mayor que otra. Aquí tenemos amplitud versus frecuencia y podemos ver cómo alcanza mayores amplitudes en los dos casos distintos. Aquí también podemos visualizar, desprender el concepto del amortiguamiento, siendo en el primer caso una menor presencia de amortiguamiento ya que alcanza una mayor amplitud.
Y en el segundo caso hay una mayor presencia de amortiguamiento, ya que alcanza amplitudes menores. Por lo tanto, acá hay mucha menos pérdida de energía que en este caso. Otro claro ejemplo de resonancia que es más común puede suceder con las copas al reventar, cuando son excitadas a través de la voz. Esto es debido a que el sistema, en este caso la copa, tiene una o varias frecuencias naturales, que es en mayor parte determinado por el material del cual está constituido y de su grosor. Y ya que el sonido es una vibración mecánica, una persona al cantar en la nota que corresponde a la frecuencia natural de la copa hace que vibre con una mayor amplitud, llegando al punto en el que la copa no es capaz de mantener su estructura y colapsa. Bueno, como último tema, tenemos lo que es espejos esféricos. Para adentrarnos en la óptica, debemos conocer algunas nociones básicas de esta, como lo es la ley de reflexión. La ley de reflexión nos dice que cuando un rayo de luz incide en una superficie reflectora, ésta se refleja con el mismo ángulo, representado aquí por el ángulo θ. Dentro del estudio de la óptica, gran parte corresponde a los espejos esféricos. Existen dos tipos de espejos esféricos, los que son los espejos cóncavos y los convexos. Los espejos esféricos poseen partes en específicas, como es el centro de curvatura, vértice y el foco. Primero explicaremos lo que es el centro de curvatura. El centro de curvatura es el centro de la esfera de la cual forma parte la superficie. Como podemos apreciar, el espejo sería la parte roja, determinada hasta acá, pero el centro corresponde a todo esto, que está aquí, representado por la letra C. Es el centro de toda esta superficie a la que comparte el espejo. Y la distancia hacia cualquier borde sería R, que sería el nombre del radio. El vértice. El vértice es el centro de la curvatura del espejo. Acá tenemos la distancia A y tenemos la distancia B, que son los extremos del espejo hacia la superficie central. Ambas miden lo mismo. A y B tienen la misma distancia. Por lo tanto, V representa al vértice. Y como último concepto fundamental, tenemos lo que es el foco. El foco es el punto donde todos los rayos de la luz paralelos que inciden en el objeto convergen en un mismo punto. La distancia desde el foco al vértice es conocido como distancia focal. Acá tenemos 4 rayos paralelos que inciden en el mismo punto, el cual es el foco. Al colocar un objeto de altura I frente a un espejo cóncavo a una distancia que es mayor a la distancia focal y con rayos de luz que van desde el objeto hacia el espejo, podemos ver cómo se forma una imagen real de altura I'. Teniendo el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, podemos deducir el aumento lateral, que es determinado por esta fórmula y representado por la letra M, que sería I' dividido en I, o sea, la altura de la imagen dividido por la altura del objeto, tomando como referencia el objeto. Si M es positiva, la imagen estará derecha, y si es negativa, estará invertida. Acá tenemos la distancia del objeto hacia el espejo y la distancia de la imagen hacia el espejo, representado por D sub O y representado por DI respectivamente. En este caso, el espejo es cóncavo. El objeto está a mayor distancia que la distancia focal, lo que provoca una imagen real. En el caso de que el objeto está entre el foco y el espejo, se producirá una imagen virtual. Y en el caso de los espejos convexos, siempre se formará una imagen virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Para el diagrama de rayos de un objeto sobre un espejo esférico, existen rayos principales a partir de un punto del objeto. Es importante que este punto no esté sobre la base horizontal del objeto, o sea, el eje óptico. El primer rayo es un rayo paralelo a la horizontal, que al reflejarse pasa por el foco. El segundo es un rayo que pasa directamente por el foco y al reflejarse lo hace de forma paralela a la horizontal. El tercer rayo es un rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve en su misma trayectoria original. Y el último rayo es un rayo que llega directamente al vértice, devolviéndose de forma con el mismo ángulo, cumpliéndose la ley de la reflexión. Es un rayo que llega al vértice y se devuelve en el mismo ángulo. Es importante considerar que todos estos rayos cumplen con la característica de coincidir en un mismo punto en específico de la imagen reflejada.